seguimos caminando. Hoy nos dirigimos hacia Lares, Puerto Rico. Vamos a ir a una finca donde se cultiva, ¿verdad?, la vainilla, ese producto importante que utilizamos tanto para los bizcochos, las donitas, los mantecados. Vamos a ver todo el proceso de la vainilla, cómo se cultiva. Vamos a ver, ¿verdad?, toda la historia de la vainilla, etcétera. Para los amigos que no se hayan suscrito, recuerden, estamos en Caminando PR. Caminando PR, se van a suscribir, van a darle like y van a compartir todos los videos. Ya nos encontramos en el hermoso pueblo de Lares. Vamos a ver lo que es, ¿verdad?, el cultivo de la vainilla, ese producto que utilizamos tanto en los bizcochos, en la cocina, etcétera. Aquí me voy a encontrar con el amigo Gregorio Rivera, ¿verdad?, que nos va a explicar todo el proceso de la vainilla. Vamos a ver, vamos a conocerlo. Goyito, ¿cómo estás, amigo? ¿Todo bien? Saludos. Cordiales. Gracias, esto está hermoso aquí en Lares. Bienvenido Wow. a ti, a toda la audiencia de Caminando PR, aquí en Lares, donde vamos a estar hablando sobre la vainilla, que me dijiste que querías conocer, Wow, sí. sobre el cultivo, y pues gustosamente te estamos recibiendo para dar inicio a compartir ese conocimiento contigo y con los demás personas que están conectados al canal. Wow. Para los amigos que estén viendo, ¿estamos en qué barrio aquí de...? Estamos en el barrio Callejones de Lares. Callejones de Lares. Esto está espectacular, la vista, el camino está bien hermoso. Wow. Qué bueno, qué bueno. Me alegra que les haya gustado. Muchas personas pues preguntan por qué se llama Callejones, y precisamente es por eso, porque tiene muchas entradas. Muchas entradas. Y en aquellos tiempos pues eran caminos a caballo y de a pie, y eran muchos callejones, y Callejones se quedó. Wow. Pues vamos para allá, Goyito, para ver eso. No, adelante. Okay, vamos. Goyito, como cariñosamente lo conocemos. Goyito, explíquele al público que está viendo a través de YouTube y a través de las redes sociales. Vamos a comenzar con la historia de la vainilla. La vainilla pues es una orquídea. Se le considera que prácticamente es la única orquídea comestible que nosotros conocemos. Y en ese sentido, la vainilla se dice que es oriunda de todo lo que es la parte de Centro y Suramérica, porque precisamente en algún momento esos continentes esas zonas estuvieron interconectadas, y esa es probablemente la razón por la cual vamos a encontrar diferentes tipos de vainilla, tanto en el área de México, en Centroamérica, en las Antillas y en Sudamérica. Pero la vainilla tal y como la persona la conocemos, la que tiene el aroma que usamos para los postres y demás, pues esa en particular es la que es oriunda del área de México, de la región de Veracruz, y que los totonacas, que era una cultura que vivía en esa zona, cerca de lo que era el área del Tajín, eran los que la cultivaban y la llevaban como tributo a la corte de Moctezuma, y de ahí es que entonces Hernán Cortés entra en contacto con ella y la lleva a Europa, y de Europa pues la historia después la retoman los franceses se la llevan para la isla de la Reunión, cerca de Madagascar, pero resulta que allá no le florecía, le florecía pero no cuajaba, y era porque el insecto que la poliniza en México no la había allá. Y de ahí es que entonces llega un personaje, un joven esclavo, Edmond Albius, que a sus 14 años se pone a jugar con una flor y descubre lo que fue finalmente el sistema de polinización que se utiliza hasta hoy día. Pero la vainilla, como me preguntaste, pues botánicamente es de la familia de las orquídeas. En el caso de Puerto Rico, pues aunque hay referencias de un botánico, no sé si creo que era inglés, que había estado por las costas de Puerto Rico y menciona que había vainilla, pero como te mencioné que hay tantos tipos de vainilla, no se especifica si la que había era la aromática, la planifolia como nosotros la conocemos, o era algún otro tipo. Por lo tanto, el relato más contundente de la presencia de la vainilla planifolia, que es la que comercialmente se utiliza hoy día, es para los 1900, que se trae a la Estación Experimental Federal, y de ahí para el 1932, 35 se lleva a Castañer para lo que se le llamó el proyecto de la PRA, que era una forma de reconstrucción de la parte central de la isla, y se lleva como una alternativa para complementar la empresa del café, algo que todavía hoy día
pues la gente todavía dice, espérate, pero si el café no es suficiente para sustentarse solo, ¿con qué lo podemos complementar? Pues mira, ya para esa época se había pensado en eso y se usaba la vainilla. Como mencioné anteriormente, es curioso que en aquel momento, siendo la vainilla un cultivo tan importante, pasara desapercibido por debajo del radar, inclusive en nuestras universidades, porque de acuerdo a los documentos que se conservan en el Archivo Histórico de Puerto Rico y lo que hay también de la Estación Experimental Federal, que esos documentos están abiertos al público, establece que ya Puerto Rico para la década del 40 producía 27,000 libras aproximadamente de vainilla curada para exportar a los Estados Unidos, por lo cual se había convertido en ese momento como el suplidor de los más grandes de ese producto a los Estados Unidos en lo que es el territorio norteamericano, ¿no? A nivel mundial, pues ya Madagascar siempre ha estado ahí, pero a nivel lo que sería doméstico, Puerto Rico era el que le suplía, y en ese momento, al precio de hoy, eso tendría un valor que oscila cerca de los 5 millones de dólares, o sea que era una industria pujante. En aquel momento hay recortes periodísticos de que el gobernador Jesús T. Piñero, a esa cooperativa que se creó en Castañer, lleva un cheque de dividendos de cerca de 5,000 dólares, lo cual en aquel momento era una fortuna. Es decir, que habiendo sido un cultivo tan importante y que todavía al día de hoy, cuando uno va a los congresos, como he tenido la oportunidad de participar en México, se hizo uno de los congresos de la vainilla y otro acá en Puerto Rico, se citan los trabajos de investigación, porque Puerto Rico fue pionero en la investigación de la vainilla, tanto con Childers, Aranas y otros investigadores más, que todavía al día de hoy se citan. Entonces, si tenemos esa historia de éxito, si tenemos un cultivo de esa magnitud en términos económicos y en términos agronómicos, es una cosa increíble, porque entonces en nuestras universidades y en nuestras escuelas eso no se menciona. Es una cosa que le sorprende a uno, porque ahí es que uno se da cuenta que la historia lamentablemente pues a veces es maquillada para que nosotros conozcamos lo que alguien quiere que conozcamos y no lo que se supone que conozcamos. Goyito, háblenos también de la cuándo comienza. Tengo entendido que para el año 2018, después del huracán María, es que, ¿verdad?, que comienza ya formalmente a organizarse las diferentes fincas y demás para ya cultivar lo que conocemos como la vainilla. En mi caso particular y en el caso del amigo Pedro Bengochea, Pedro Bengochea desde siempre probablemente desde su juventud, había mantenido una planta de vainilla en el balcón de su casa, recordando los tiempos, porque él vivió en su niñez lo que fue la época de la cooperativa de productores de vainilla allí en Castañer, que era como se llamaba en aquel momento. Y él tenía los recortes de periódico y la información. Y él pues se comunica con el licenciado Héctor Collazo, y de ahí es que empieza el deseo de crear un grupo que trabaje el tema de la vainilla. En mi caso particular, mi papá, Orsino Rivera, había regalado un bejuquito porque él tenía una planta de las que probablemente se habían traído de esa época, la había conservado, de las pocas que se conservan, porque como mencioné en un momento dado, no solamente no se conserva la historia, sino que muchas veces no se conservaron ni siquiera las plantas. Pero mi papá sí tenía esa, y de ahí pues yo empecé a propagarla en mi finca. Y ya yo llevaba aproximadamente como 8 años cuando ellos decidieron organizarse. Por lo tanto, sin ponernos de acuerdo, cada uno iba por su carril. Pero sí es en esa fecha que mencionaste que el grupo nos reunimos en Utuado. Por primera vez allí fue que yo los vi, aunque ellos probablemente se habían reunido anteriormente. Y ahí nos integramos todos para desarrollar lo que fue la Vainilla Castañer LLC, que es una corporación que finalmente desemboca en la cooperativa de productores de vainilla de Puerto Rico, que está en estos momentos, tiene oficina en el área de Caguas. Para aquel entonces, por lo que pude, ¿verdad?, leer, eran 12 fincas. Actualmente, en el año 2024, ¿cuántas fincas hay ya organizadas ya dentro de la vainilla? Bueno, para ir por la historia, pues en la época que Castañer estaba en su apogeo, eran 64 fincas aproximadamente.
Y ya ahora mismo el grupo debe estar cerca de los 35 más o menos. Goyito, explíquenos sobre esa experiencia que usted tuvo dentro de lo que fue el Congreso de Vainilla en México. Cuéntenos, ¿verdad?, en qué año fue eso y qué conocimiento usted pudo adquirir para traerlos acá a Puerto Rico para su finca y para el cultivo de la vainilla. La experiencia en el Congreso fue algo indescriptible, porque cuando uno tiene experiencias desarrollando un cultivo por su cuenta, uno no está seguro si lo está haciendo correctamente o no. Entonces, en el tema de la vainilla hay algo bien interesante, y es que la información está dispersa. No podemos decir que hay un libro específico que sí, hay libros, hay por montones, pero van a unos detalles que muchas veces están incluidos en otros libros y otro en otro, y tiene que leerse varias fuentes para entonces usted llegar a la información. De hecho, lo tengo en mente si en algún momento decido recopilar esa información para tratar de colocarla desde la perspectiva del agricultor. Porque es que muchas veces lo que hacen los libros no son los agricultores, son los técnicos, y como dicen en el campo, una cosa piensa el burro y otra es que le ensilla. Y en ese aspecto, cuando estuvimos allá en México, pudimos contrastar que muchas cosas de las que hacíamos eran parecidas a las que ellos hacían, y había otras que no las hacíamos, que teníamos que adaptarlas. Fue bien impactante saber que la empresa más grande que hay allá en esa zona, que es la empresa Gallan Spice, precisamente la presidenta de esa entidad había estado en Puerto Rico, no solamente en Puerto Rico, sino que vivió en nuestro pueblo de Lares, y que tenía un hijo de puertorriqueño, y ella nos abrió las puertas de su empresa y nos atendió con una dedicación extraordinaria. También pude compartir allí con los técnicos, pero yo me escapaba de los salones del Congreso para ir a conocer los agricultores, porque es que los agricultores explican de una forma distinta lo que ellos hacen al día a día. Y en esa experiencia pues pude aprender lo que me faltaba, que eran las técnicas de curado, porque en eso pues mucha gente se conserva información, pues cada cual tiene su fórmula y la quiere conservar para sí, y qué sé yo. Pero estando yo allí con el grupo de productores de la zona de Papantla, pues ellos fueron muy colaboradores, hice muy buenos amigos con los cuales todavía mantengo contacto, en el poblado de Coatepec, otros que están en la zona de Veracruz, y fue una experiencia muy enriquecedora también conocer los técnicos de los diferentes países, y también para mí fue un orgullo positivo cuando uno va al estudio y ellos reconocían la aportación que hicieron los investigadores puertorriqueños en el campo de la vainilla. Con nosotros estaba el botánico Paul Bateman, que es nuestro socio también en la cooperativa, y que es una autoridad en el mundo de las orquídeas, y vemos el respeto que ellos sienten por él como investigador, lo cual quiere decir que Puerto Rico tiene un espacio que puede ocupar en este tema de la vainilla. Eventualmente, el próximo año, viene siendo el 20, Puerto Rico organizó entonces su propio congreso en el pueblo de Adjuntas, y ahí pues vinieron deponentes de Colombia, de Costa Rica, de México, y había una persona de Alemania, entre otros. Ya en ese congreso yo tuve la oportunidad de participar como deponente, y en ese momento es que tú mides si lo que tú conoces está a la altura de todos esos técnicos, y ciertamente pues me sentí muy cómodo por la calidad humana que ellos tienen, y también porque me di cuenta que no estábamos tan mal, que íbamos por la ruta correcta. A veces pues nos sentimos inferiores a otros países, pensamos que todo el mundo lo hace mejor que nosotros, pero ni es correcto decir que nosotros somos la última Coca-Cola del desierto, pero tampoco somos necesariamente los peores que lo estamos haciendo. Estamos en la pelea, nos estamos insertando lentamente, y entiendo que en algún momento pues el nombre de Puerto Rico va a empezar a sonar en lo que es el mercado mundial de la vainilla. Y continuamos aquí en casa del amigo Gregorio Rivera, mejor conocido como Goyito, y me encuentro también aquí con el amigo Jorge Sosa, que es vicepresidente de la compañía Brazos de Oro LLC.
Explíquele al público que está mirando a través de YouTube y a través de las redes sociales la parte, ¿verdad?, de las ventas de la compañía. Sí, pues mira, ahora mismo nos encontramos realizando unas ventas todos los domingos en la plaza pública de Rincón. Allí se hace un mercado agrícola en el cual nosotros entonces tenemos un espacio para presentar nuestros productos, de los cuales tenemos las vainas, tenemos extracto de vainilla y también estamos incursionando ahora lo que es el helado de vainilla. Wow, un producto nuevo. Sí. Ok, para los amigos que estén viendo, que tenemos aquí para exhibición, para que el público pueda ver. Pues sí, para que el público tenga una idea, cuando la vainilla se cosecha tiene que pasar por una serie de pasos para lograr el estado final que nosotros conocemos, que se llama la vainilla curada. En este caso todavía esta vainilla está en un proceso de secado. Hay alguna como esta que todavía no ha llegado a su punto, y ya tenemos en el caso de la vainilla ya terminada, que está lista para el mercado. La prueba que se le hace a la vainilla para saber si ya está o no está en su punto, pues usualmente es esto. Wow. Si se hace eso y se dobla y no se parte, quiere decir que está, y se supone que luego retorne a su estado original y queda. Wow. De ahí que sale el líquido, ¿verdad? De la vainilla es que es que se prepara el extracto, que en este caso mencionamos que lo que está, es bueno aclarar que en el caso de Brazos de Oro LC, ellos compran la vainilla que yo produzco y son los que mercadean. La cooperativa también compra la vainilla y la tiene disponible en su local, y en como socio, pues yo le vendo a ellos, y la cantidad excedente pues también a otros productores. En este caso es Brazos de Oro LC, que se encarga del mercadeo. Este producto que está aquí es un producto que es nada más para presentación, porque esto es rarísimo. Eso es cuando el contenido de vainillina, que es el ingrediente que básico de la vaina, está a unos niveles elevados. Se forman estos cristales de vainillina alrededor de la vaina, parece como si fuera azúcar. Sí, como blanco. Sí, exacto, es cristalino. Como un sudor, como si fuera un sudor. Exacto, pero es bien raro que este fenómeno ocurra. Quiere decir que, para orgullo de Puerto Rico, pues nuestra vainilla tiene la capacidad, tiene contenido de vainillina respetable. Estas vainas, cuando yo estuve en México, me comentaban que los japoneses las pagaban a $25 la vaina, porque es algo raro, no es muy común, se llama vainilla escarchada. Pues estos son pues ediciones, como decimos, limitadas, porque no ocurre todo el tiempo. También en este frasco pues venden ese tipo de vainilla. Vamos a decir la que tenemos por acá, que es la vainilla convencional, en este caso la que es de mayor tamaño. Pues se ponen estos tubos de cristal, y la que es regular, pues que se colocan dependiendo del tamaño, pues nosotros la tenemos en los empaques, para luego ellos se encargan de la fase. Como mencionamos, esta todavía le falta en ese proceso. También en esas ventas, pues Jorge le puede decir que hay otros subproductos, porque de la vainilla se pueden preparar tantas cosas. Él mencionó en el caso del helado, se puede hacer gelatina, se puede hacer un montón de productos que para el uso regular del ama de casa, pues muchas veces todo esto es artesanal, porque todavía no tenemos una fábrica que podamos decir, sino que si lo consigue, como que dice, tiene suerte. Así que los que le llame la atención, pues pueden aparecer allí, y puede que lleguen y lo consigan, otras veces no, porque muchas veces pues no dejan caer el producto, porque son los primeros. En el caso pues de la cooperativa, ya tiene su página de internet, que también pueden accesar quizás por ahí, para que puedan obtener algunos de estos productos, que son los primeros pininos de esta industria después de haber quedado inactiva por tantísimas décadas. Wow. Al caso de Jorge, para los amigos que estén, ¿verdad?, que quisieran adquirir este producto, ¿cuál es el número a llamar? ¿Dónde pueden encontrarlo, etcétera?
Pues mira, como te decía ahorita, aparte del mercado de Rincón, no había mencionado que el horario es de 9 a.m. a 1 p.m. Podrían contactar con este servidor al 787-313-9263. ¿Puedes repetirlo? 787-313-9263. Y entonces, pues nada, con mucho gusto le atendemos y trabajamos entonces, ¿verdad? Las cantidades que deseen y los productos que tengamos disponibles. Es bien importante, los amigos que están mirando, apoyar lo nuestro, ¿verdad? Que esto es una industria que va en crecimiento, una industria local, ¿verdad? Que puede convertirse en una de las, ¿verdad? De las primeras industrias aquí de Puerto Rico, pero se necesita del apoyo de todos ustedes. Exactamente, sí. Jorge, ¿qué tenemos aquí? Pues mira, tenemos una muestra de lo que es el helado, ¿verdad? De los primeros que se están haciendo con vainilla producida en Puerto Rico. Wow. Y entonces pues tenemos esta muestra aquí para que lo degustes. Wow, y este también lo pueden conseguir al número que usted dio, ¿verdad? ¿Puede Sí, el número de teléfono? El 787-313-9263. Por ahora pues se están haciendo, ¿verdad? Unas cantidades limitadas. En el Y esto es artesanal, ¿verdad? Sí, artesanalmente. Pero igualmente pueden ordenarlo y entonces ¿verdad? Se le hace la porción que así deseen. Goyito, ¿y por qué el sabor de este helado es tan bueno, tan rico y tan puro? Es bueno que los amigos que están conectados a tu canal conozcan que lo que compran por ahí usualmente es vainilla sintética, por eso es tan barata. La vainilla sintética, para que conozcan, y eso lo pueden constatar a través de la diferente información que hay en las redes, está hecha con guayacol, que es uno de los ingredientes, que es un derivado de petróleo, y también con lignina, que es otro derivado de la madera. Esa combinación produce lo que se llama el aroma de la vainilla sintético, y eso pues realmente es lo que está en el mercado y que la gente pues ya se acostumbró a eso. Cuando tú pruebas el producto tú vas a notar la diferencia, porque jamás y nunca es lo mismo un producto de una vainilla que está cultivada en el bosque agroforestalmente a un producto que está hecho completamente con productos sintéticos, que no tiene absolutamente nada de vainilla. Y de hecho hay un esfuerzo de muchas compañías para revertir el proceso y tratar de volver a lo que sería la vainilla natural. Lo que pasa es que no tenemos la oferta en el mercado para poder suplir la demanda, porque se hacen tantos y tantos productos a base de vainilla que la cantidad de vainilla que se produce en las fincas no da para suplir eso, y por eso ya se acostumbraron. Pero sí pudo haber habido una industria que lo supliera si desde un principio se hubiera mantenido el ritmo de producción que había como en los años 40 en Castañer. Pero ese producto sintético acabó con los productos porque no pudieron competir, y entonces ahora que quieren revertir pues no se le hace fácil, porque entonces los precios tendrían que ser lo suficientemente atractivos para que los agricultores vuelvan a producir vainilla a los niveles que producían antes. Así que estamos en ese proceso, y creo que con el apoyo de los amigos que les gusta el consumo de un producto limpio y natural para su salud y para sus hijos, pues que puedan. Claro, me van a decir, bueno, pero es que el volumen, estamos comenzando, y siempre se comienza una carrera dando el primer paso, y el primer paso es que ya tenemos algo en ese mercado, y eventualmente cuando empecemos a tener una producción mayor, pues ya va a estar accesible, esperamos, para todo el público, y que Puerto Rico pues pueda consumir y degustar un helado que notas la diferencia, que no es otra cosa, para que nos hemos dañado el paladar con ese producto sintético, pero ahora cuando llega el natural usted puede encontrar el contraste. Sí, no, la diferencia es, como uno dice, del cielo a la tierra, la textura, el sabor, ¿sabes? No se nota el sabor de ningún químico, se nota algo natural, algo fresco y bueno al paladar. Y seguimos caminando aquí en la ruta de la vainilla. Esto está espectacular. Para los amigos que no se hayan suscrito, recuerden, estamos en Caminando PR. Se van a suscribir, van a darle like y van a compartir los videos. Bueno, y también estamos saboreando una rica taza de chocolate. Goyito, explícanos qué consiste este chocolate. Bueno, en el caso de chocolate es hecho con cacao, producido en este caso en Lares, pero es cacao puertorriqueño, y entonces se trabaja completamente artesanal. El producto no contiene, ni se le añade lecitina, ni soya, ni nada de esas cosas que tiene el cacao convencional, completamente natural.
y se sazona nada más y nada menos que con ¿qué? Con vainilla. Con vainilla, porque precisamente es la bebida que Moctezuma le ofreció a Hernán Cortés allá en México, que ellos le llamaban chocolato, y se trabajaba el cacao directamente y se sazonaba con vainilla, porque son dos productos que corren hermanos, que es la vainilla y el cacao. Vamos a probar esta tacita de chocolate, cortesía aquí del amigo Goyito. Vamos a ver el sabor. Espectacular, un sabor único, y con el toque puedo distinguir, ¿verdad? El chocolate y la vainilla, se puede distinguir un sabor, el chocolate y la vainilla espectacular. Nunca había probado una taza de chocolate con vainilla. La verdad, Goyito, que esto está espectacular. No, eso es otro de los usos, ¿verdad? De la vainilla. Claro, y de cacao boricua, porque hay que reconocer que la industria del cacao está tomando auge en Puerto Rico. Ya tenemos chocolateras en Aguadilla, en Cagua. De hecho, el de Aguadilla pues también está cultivando vainilla, y el de Cagua pues nos ha comprado vainilla para él trabajarla allá. Entonces este chocolate pues eventualmente también lo van a tener en el mercado de Rincón con nuestra vainilla. Ellos van a ir añadiéndole productos allí, como gelatina de vainilla, etcétera. Pero todo esto va a depender del auspicio que le den los clientes, porque si tú lo llevas un fin de semana y no lo vendes, pues el próximo es difícil llevarlo de nuevo. Pero si hay auspicio y respaldo de parte de los amigos que les gusta la parte culinaria de nuestro país, pues entonces pues ya van a darle mayor énfasis para que el producto se mantenga en el mercado. Necesitamos impulsar esta industria. Puerto Rico lo necesita, y principalmente la zona de la montaña, porque no tenemos muchas opciones. El café está dando su traspié, pero ahora el cacao y la vainilla están tomando auge, y necesitamos que el país lo conozca y lo auspicie para que se empiece a trabajar tanto en las bebidas y diferentes cosas. De hecho, tenemos por ahí un secreto que también vas a tener la primicia en su momento. Pues mira, vas a tener la primicia aquí en el canal. Sí, te podemos dar una muestrecita nada más para que le digas a los amigos y amigas de Caminando, para que sepan lo que es, pero eventualmente pues se va a trabajar, porque la vainilla es bien versátil, se pueden trabajar muchos productos con ella. Para esos amigos que están mirando a través de Caminando PR y a través de las redes sociales, los que están dentro y fuera de la isla, les exhorto que apoyen lo nuestro, ¿verdad? Aquí en el caso de Goyito, la vainilla, que es un producto tan versátil y que tiene varios usos, ya ustedes vieron, ¿verdad? La vainilla en su forma natural de la vaina. Vimos el helado, que también estaba riquísimo, y ahora también el chocolate, que también se le puede echar vainilla para combinarlo, y sabe espectacular. Bien, la cooperativa también están trabajando cremas, están trabajando velas aromatizadas. O sea, varios productos. Tienen diferentes líneas de productos que eventualmente pues las personas van a poder accesarlas. En este caso, pues Brazos de Oro LLC, a través de Jorge Sosa, pues está trabajando algunos elementos culinarios. Y lo importante es que todo el mundo haga algo, aporte un granito, para que la vainilla que se produzca aquí se consuma preferiblemente toda en el país, porque de lo contrario, pues el mercado internacional la puede absorber, porque el 80%, ahora ya está como en el 60% de la vainilla mundial la produce Madagascar. Wow. Y Madagascar está bastante lejos, y obviamente el producto, primero que se tarda en llegar, y que está tan apetecida en el mercado mundial que los precios son exorbitantes. Sí, ya por la distancia también. Estamos hablando de que la libra puede estar cerca de los $300. Wow. Y eso pues pone que es un producto casi de gourmet, vamos a llamarle, en el sentido de que no está accesible a todo el mundo, pero en la medida en que se produzca más, pues en esa medida pues los precios van a empezar a acomodarse, para que todas las personas tengan acceso al producto de Puerto Rico, porque todos los puertorriqueños tienen derecho a consumir algo sano para sí mismos, que no sea algo exclusivo del que lo pueda pagar. Exacto. Por lo tanto, esos precios tienen que estandarizarse, pero en estos momentos es un producto que da mucho trabajo elaborarlo. Todo hay que hacerlo artesanalmente, porque no se utiliza máquina en casi ninguna, en el caso de la vainilla, en ninguna parte del proceso. Todo es sí, es manual, ¿verdad? Manual, todo es manual. Y la que hacen en Madagascar también la trabajan manual. Wow. Goyito, ¿y qué tenemos aquí que me acaba de obsequiar aquí? Bueno, realmente es una bebida
que se trabaja a base de la vainilla, y que estamos en proceso de ir redondeando su sabor. No tiene nada todavía no está a la venta, no está registrada, estamos en proceso, así que considérate que nuevamente es una primicia de caminando las rutas de la vainilla, porque ahí es que uno se encuentra esas cosas. Eventualmente pues hay el propósito de ir detrás de algún tipo de proyecto para añadirle versatilidad al uso, y realmente es como si fuera un cordial que están preparados para luego de las comidas, etcétera, etcétera. Así que lo puedes probar. Vamos a ver qué. Vamos a brindar por aquí. Un sabor suave, obviamente tiene licor, pero es un sabor suave, y puedo distinguir el sabor de la vainilla, que es agradable al paladar, riquísimo. Para los amigos que estén mirando, no se crean que es del monte, esto es un cordial que tenemos aquí. Exacto, cordial. no se le puede añadir, cuando se trabaja con la vainilla, para que conozcan, no se le puede añadir ningún licor que tenga aromas previos, porque afectan lo que es la pureza del aroma de la vainilla. Por lo tanto tiene que ser totalmente neutro, porque de lo contrario ya entonces pierde la esencia de lo que es la vainilla, y va a ser vainilla con tal cosa. Pero para que sea vainilla tiene que ser, da trabajo llegar a ese punto, pero estamos en la ruta de la vainilla. ¿Qué tú crees? Wow, espectacular. Ya pudimos ver, ¿verdad?, los usos aquí, diferentes usos. Mire, ya probamos el helado, espectacular. Probamos el chocolate con vainilla, y ahora estamos probando este cordial, que también es hecho, ¿verdad?, a base de vainilla, y sabe espectacular. Bueno, como parte de la ruta de la vainilla, vamos precisamente a ver lo que es la plantación de vainilla, para que los amigos tengan una idea de cómo es el cultivo en su fase agronómica, en este caso agroforestal. O sea que vamos para el field ahora, como uno dice, para la finca. Caminando hacia la vainilla. Bueno, y aquí llegamos ya a la finca del gran amigo Goyito Rivera, que nos va a enseñar, ¿verdad?, ya de la perspectiva del cultivo, en el área del field, la siembra, ¿verdad?, de la vainilla. Goyito, ¿y cuántas cuerdas tenemos aquí en esta finca para los amigos que están viendo a través de YouTube? Son 6.5 cuerdas. Wow. Pero no todas, obviamente. El proyecto está comenzando. Ok. Ahora pues hemos tenido unos días de lluvia, así que es preferible entrar a pie que entrar en vehículo, porque las condiciones del camino no permiten la entrada de vehículos. Y hemos tenido suerte hoy, que el día está soleadito. Sí, afortunadamente. Sí. Goyito, explique lo que tenemos por aquí. Aquí tenemos una planta donde ya se adelantó el proceso de polinización, y ya pues las vainas están cuajadas, en proceso de estirarse, de crecer y desarrollarse. Cuando estén un poquito más desarrolladas, todas estas que están más pequeñas, si no tratan de alcanzar a las otras, pues las eliminamos, para que entonces la planta se concentre en las que tienen mejor tamaño y que prometen ser mejores. Por ejemplo, aquí vemos esta que está un poquito más desarrollada ya, pues esperamos que sean frutos gruesos y de buen tamaño. Goyito, ¿por qué siempre, ¿verdad?, se siembra cerca de los árboles? Explíquele al público que está mirando. La planta necesita como es un bejuco, necesita sostenerse de algo, y en este caso puede ser de un árbol, puede ser de un poste de madera. No tiene que estar vivo lo que use. Ella no es una parásita porque no vive del árbol, simplemente se agarra de él, y por eso es que siempre buscamos, porque además de eso, cuando al árbol se le caen las hojas y las hojas van creando una capa en el suelo, de ese material descompuesto ella se alimenta, porque tienen las raíces una asociación con un hongo que se llama micorriza, y logra de esa descomposición obtener ventaja. Ella al conectarse con el hongo le da una mayor cobertura y le trae agua y nutrientes, y ella entonces a su vez le produce, como hace fotosíntesis, pues le produce alimento al hongo, y los dos viven en esa asociación. Sí, que se complementan ambos. Se complementa, es un tipo de relación donde es complementaria para ambos.
¿Qué pasa para los amigos que están viendo? Si se la mata, la sembramos al lado, ¿verdad? En la tierra, sin ningún árbol. ¿Qué pasaría? Pues el bejuco estaría rastrero y al estar rastrero, la misma humedad del suelo le pudiera facilitar que le dieran hongo. Él, de arrastrarse, ella puede recorrer un trayecto arrastrándose en el suelo y con las raíces conectándose. Pero como quiera necesita subirse al árbol para tener más luz y que entonces empezara a romper lo que es la dominancia apical, para que al estar lejos, vamos a decir porque cada planta de vainilla o de cualquier tipo, ahora estoy buscando aquí, pero no veo un extremo del bejuco. En los extremos del bejuco, que es lo que nosotros le llamamos las puntas, se concentran unas sustancias químicas que hacen que no surjan brotes laterales. Por eso es que cuando usted poda una planta, la planta empieza a echar brotes porque le quitó esa dominancia apical, como se llama. Pero en el caso de la vainilla, pues si usted la deja todo el tiempo rastrera, pues no va a tener esa facilidad y ella lo que va a hacer es que va a tener a crecer. Cuando ella crece y se despega, al distanciarse la punta del resto de la planta, entonces empieza a florecer a una distancia más cercana a la parte baja y no necesariamente en la parte alta. Pero todo va a depender de hasta dónde sube el bejuco. El bejuco, si lo deja, sigue por ahí indefinidamente, pero luego empieza a curvear y nuevamente regresa hasta la tierra, y en ese cambio hacia la tierra es que tiende a romperse la dominancia apical y entonces empieza a florecer. Wow. Vemos, Goyito, aquí que las matas tienen como un número. Explícale al público que está mirando. Oh, sí, hay que numerarlas, porque si no las numeramos, el día que no sea yo el que la está polinizando, se le puede quedar alguna planta sin polinizar porque todo esto se poliniza a mano. Wow. Cada flor hay que polinizarla manualmente, y entonces para obtener una secuencia, ya yo me la sé de memoria porque son mis hijas desde que nacieron, pero si hay otra persona que me tiene que sustituir, pues entonces yo le digo, no, tú sigue la secuencia del tal número a tal número que tienen flores, y entonces la persona ahí no se pierde porque sigue de planta en planta. Por eso es que están seriadas. Okay. Aparte de que entonces también tú identificas las que mejores producen. Vamos a propagar de la 200 porque la 200 es una mayor productora, etcétera, etcétera. Sí, para clasificarla. Exacto. Se le hace difícil, tengo entendido, a las abejas polinizar esta planta. Es que como muchos de nosotros pensamos que la abeja es natural de acá del trópico, pero la abeja no. La abeja es natural del área del Mediterráneo. Y de ahí la abeja que se movió al norte es la abeja melífera, como nosotros la conocemos, pero que es la que es un poquito más dócil, y la que se movió al sur, que se mueve para el área de África, esa pues tiene unas características un poquito más agresivas. Todo surge porque hacia el norte, cuando estos pueblos fueron, vamos a decirle, no usar la palabra más civilizado, desarrollaron una cultura de explotar la abeja económicamente y la llevaban de un lugar a otro de manera tal de que la abeja se acostumbró al trato con el ser humano, y como no era un enemigo natural, pues la abeja no desarrolló agresividad hacia ellos. Contrario a eso, en el área de África, pues las tribus eran nómadas, y entonces pues sencillamente iban, cortaban los panales, quemaban la colmena, le quitaban la miel, y la abeja desarrolló agresividad hacia el ser humano. Por eso unas son más mansas y otras pues son más agresivas. Las del norte, como tienen invierno, guardan miel. Las del sur, como no tienen el invierno, pues no tienen por qué guardarlo. Por eso, en ese sentido, no son tan ahorrativas en lo que se refiere a eso. Quienes trajeron esa abeja a América, pues fueron obviamente los españoles. Por eso decir que si esa abeja se extermina, pues que se va a acabar la agricultura y los bosques, bueno, eso es parcialmente cierto, porque sí va a haber unas mermas, pero ya habían abejas en América. Y esas abejas que hay en América, que son de diferentes grupos, una de ellas, que es la uglosa, es la que poliniza la vainilla en el área de México, en Veracruz. Como esa abeja no la hay en otras partes, inclusive aquí en Puerto Rico, pues no hay quien la polinice. Pero es bueno que sepan que aún habiendo la abeja, como quiera se poliniza en México a mano,
porque ¿qué garantía tiene usted de que la abeja va a ir? Sí. Por lo tanto, si usted lo hace a mano, usted tiene la garantía de que usted va a tener Claro. la cantidad de vainas que usted quiere. Sí. Pero si usted realmente va a dejar que la abeja sea la que decida la producción Se que usted va a tarda tener, más. pues Sí. usted está tirando dados al aire y Wow. eso no es una forma adecuada de mantener un proyecto agrícola. Wow. Hay plantas que se le facilita más, como el café, los cítricos y demás, que ya se autopolinizan, y en ese caso, pues nosotros no nos preocupamos por la polinización. Pero en el caso de la vainilla, hay que hacerlo, no hay otra. Entonces de aquí pues se seleccionan, si tenemos 3, 6, 8, posiblemente dejemos 7 nada más, porque para que entonces las mejores 7 sean las que queden para que la vaina se dé de mejor tamaño. ¿Por qué? Porque el racimo puede tener hasta 25 flores, pero yo no voy a dejar 25 vainas porque entonces se van a quedar todas pequeñas. Wow. Y a su debido momento, pues entonces se eliminan las que son más pequeñas y se dejan las mayores. Wow. Aquí estamos todavía en una etapa donde la polinización está, como quien dice, empezando a crecer. Ella se tarda, a los 45 días crece ya lo que iba a crecer, y ya hay que esperar 9 meses para entonces proceder a cosechar. Y aquí vamos en busca de la flor de la vainilla, ¿verdad? Estamos buscando esa flor para que ustedes puedan ver la flor de la planta de vainilla. Ok, mira, hay unas cuantas aquí. Ponle para acá. ¿Qué proceso vamos a ver ahora, Goyito, por aquí? Vamos a ver lo que es la polinización. Como mencionamos, el racimo tiene varias flores en potencia. A veces se adelantan una, esta pues abortó, ya quiere decir que aquí esta flor se cayó. Ahora en el tiempo de lluvia pues no pudimos venir todos los días, por lo tanto aquí se perdieron 2 de ellas. Y vamos a ver esta que está aquí, que ya estamos entrados en la mañana. Ella por la mañana se ve así, más abierta, pero ya está cerca de las 11 y pico. Y ellas, a medida que empieza ya a entrar la tarde, empiezan a cerrar. Pero todavía esta está activa. Vamos a ver. En nuestro caso, pues usamos un palito de lo que sea. Hay gente que los elabora, que los compra o qué sé yo qué. Pero en mi caso, yo acostumbro a utilizar los recursos de la finca. Coloco el palillo en esta dirección y bajo para exponer esta parte. ¿Qué es lo que ocurre? Que en este caso el polen está aquí, en esta parte de aquí, y el ovario está en la parte de adentro, y hay una membrana ahí a lo largo que no permite que el polen haga contacto con el ovario. Por lo tanto, tenemos que levantar esa membrana introduciendo el palito en esta dirección. La membrana no sé si la alcanzan a ver ahí. Déjame levantarla. Está detrás del palito, que es esta que está aquí. Déjame ver aquí rapidito. Es esta. Esa es la membrana. Se llama el rostelo, esa que está aquí. Por lo tanto, ese rostelo, detrás de él es que está el ovario, ahí atrás. Por tanto, tengo que levantarlo para que entonces la masa de polen entre en contacto con el ovario. Lo presiono levemente 3 veces y ya polinizó. Wow. Este es el proceso que se supone que hagan las abejas, pero se está haciendo manualmente aquí para que ustedes lo vean. Y hay que hacerlo todos los días hasta que termina la fase de florecida sin falta, sea lunes, sea de feriado. Wow. No importa lo que haya, hay que venir a hacer la polinización, porque cada día que usted viene es una flor que se pierde. ¿Y por cuántos días? ¿Por cuántos días se debe hacer? Normalmente dura casi 2 meses. Hay 2 meses que no nos desquita nadie, que tenemos que venir aquí. Wow. El año pasado, pues, tuve que polinizar 14,000 flores. O sea, que tuve que hacer eso 14,000 veces en un proceso. Y estamos hablando de una plantación pequeña. En una plantación grande estamos hablando que son cantidades de decenas de miles. Wow. Y eso pues da trabajo. Ahora, usted dice, pero ¿y cómo? Pues porque llega el momento que usted adquiere la destreza y lo hace bien rápido. Ya, por ejemplo, esta, yo lo hago de lejos rapidito y ya está. Wow, mira qué rapidez. Y esta que está aquí, vamos rapidito también y ya está.
Y esa está polinizada. Porque si se pone uno a desvestirla y a quitarle los pétalos y lo otro, obviamente dice, sí, se me facilita. Pero el tiempo va corriendo y cuando usted viene a ver la cantidad de plantas que tiene que visitar en un día, es mucha y se complica. Así que en ese caso, pues preferimos hacerlo rápido porque aunque es algo ecológico y lindo y todo lo que te quiera decir, pero es una empresa. Sí. Y en las empresas tenemos que buscar la eficiencia. Wow. Y es bien sacrificado porque estoy viendo... Sí, muchas veces las personas pueden decir, pero si eso está metido en el monte. Y yo le digo, bueno, hay razones, hay distintos tipos de siembras agroforestales. Hay unas donde usted siembra los árboles solitos y ahí pues le coloca la vainilla. ¿Qué tienen para comer las plagas? O el árbol tutor o la vainilla. Y hay otra donde usted tiene los tutores que son inertes, no son árboles, son espeques o lo que sea. ¿Qué tiene ahí para comer la plaga? Vainilla, porque no se puede comer el espeque. Ahora, cuando usted tenga un bosque, yo le estoy sirviendo un plato múltiple donde no tienen necesariamente por qué dirigirse a la vainilla porque se pueden comer esta hoja, se pueden comer aquella, tienen una variedad diversa y logramos mantenerla en un equilibrio con el ambiente. Por eso no, y lo otro, si yo empiezo a ñoñar la planta, como uno dice ahí, a tenerla demasiado aislada de su ambiente, le quito la capacidad de ella competir. Recordemos que la vainilla es una planta que viene de la selva y que en la selva allí tiene que pelear con todo el mundo para ella llegar arriba y buscar la luz. Y en ese sentido, cuando nosotros la empezamos a domesticar, llega el momento en que a través de los años la planta se va a volver menos agresiva en su crecimiento y probablemente no va a poder competir como sus ancestros. Eso pasó porque ya la habichuela la domesticamos tanto que no se da sola en el bosque, el maíz ya no se da solo en el bosque, y hay un montón de plantas que perdieron esa capacidad porque la domesticamos en exceso. Yo no quiero hacer eso con la vainilla. Y tenemos una abeja que está dándose la vuelta. Y usted dice, pero ¿y la abeja no que ella venía? No, ella no está viniendo a buscar el polen. Es que todas estas estructuras tienen una sustancia cerosa que ella recoge esa sustancia cerosa y se la lleva a la colmena para revestir las paredes de la colmena y eso es un antibiótico, eso es lo que le llaman propóleo. Así que el propóleo ya lo recoge y viene mucho a la vainilla. Y cualquiera diría que está polinizando. No está polinizando porque precisamente la vainilla tiene un problema, que es que no tiene néctar ni el polen, la abeja le puede sacar algo. Por lo tanto, si no le es beneficioso, pues ella sabe que ahí no va a ir. Exacto. Esa es la razón. Ahora, si ella tuviera un premio, pues ella iba. Las flores de cítrico tienen un premio, las de aguacate tienen un premio, las de mango, las de las palmeras, pues ahí ella va. Pero aquí ella se da la vuelta y ella sabe que en esas no hay mucho que buscar. Eso es parte de esa estructura, de esa inteligencia universal que el gran arquitecto puso en todos los insectos. Como podemos ver, también hay guineos por aquí. Aquí hay de todo un poco en esta hermosa finca aquí en Lares, Puerto Rico. Pues crecen silvestres. Wow, los silvestres, ¿verdad? Sí. Wow. Y podemos respirar un aire puro aquí en Lares, Puerto Rico. Espectacular. Rollito, ¿cuántos años hace que usted tiene esta finca? Para los amigos que están mirando. Esta finca era del abuelo de mi mamá. Por lo tanto, mi mamá ya tiene 91 años, así que es una finca que ha estado en familia por muchos años. Yo la adquirí va aproximadamente como algunos 20 y comencé con una plantita y eventualmente fui desarrollando. Llegó un momento que yo decía, bueno, ¿para qué estoy haciendo esto? Pero cuando me encuentro con los amigos de Vainilla Castañer, ahí es que entonces digo, espérate, parece que era la intuición que me llevaba a haber desarrollado algo, pero lógicamente fue después que entonces empecé a aumentar la siembra y pues el proyecto ahora es cada vez seguir aumentándola más. Esta plantación pues es la que está en producción ahora mismo. Vamos a eventualmente, y aquí en este caso podemos eliminar estas que están más pequeñas. Dejamos y vamos viendo cómo se comportan las otras. Sí. Este año 2024 es un año que, contrario al anterior, se ha presentado con lluvia en exceso.
El anterior fueron unos calores terribles, donde esas altas temperaturas, producto de lo que todos conocemos como el cambio climático, y escasez de lluvia, nos afectaron grandemente y de hecho perdí muchas plantas. Pero entonces que viene con exceso de lluvia, al llover mucho, la planta no se estimula a florecer porque necesita un estrés de sequía, y aunque se le hagan otras prácticas para provocarle ese estrés como quiera, la producción va a estar un poquito baja para el próximo año. Pero ese anterior, a pesar de que era caliente, hubo mayor producción. Pero la planta entonces no tenía suficiente agua para sostener esa producción, y muchas de las plantas pues entonces sucumbieron en el proceso. Así que con la situación esta del cambio en el clima y no podemos, impredecible que está el mismo, pues probablemente la industria de la vainilla va a tener que, para garantizar un suplido constante al mercado, considerar las casas mallas o casas sombra o los umbráculos, para entonces tener control de las variables como el agua, la temperatura, etcétera, etcétera, porque el bosque en estos momentos pues es bastante impredecible. Mientras tanto, pues yo mantengo la producción acá porque es una producción más limpia, más ecoamigable, es una forma de sacarle provecho al bosque. Estamos en la zona del Carso, donde prácticamente, si no lo usáramos para este cultivo, son muy pocas las opciones que tenemos aquí, porque los suelos son poco profundos y lo que tenemos es mucha materia orgánica, pero es un suelo poco profundo. Así que es una forma de aprovechar esta zona, pero definitivamente que para una producción a gran escala, pues hay que evaluar todas esas variables. Y ahora vamos hacia el área de Goyito. De las siembras nuevas, esta es la siembra que está en producción, pero vamos a ver la parte que estamos levantando. Wow. Este es el futuro de la cosecha, ¿verdad? Sí, porque la misma situación del cambio climático me está diciendo que la zona que da de frente al sol, que es más caliente, tiene dificultades, por lo tanto vamos a movernos a la parte que es más húmeda en el bosque. Okay. Si puedes ver ahí, tenemos el dosel arriba de los árboles, y tenemos unos árboles más pequeños abajo que son los que sostienen las plantas para que entre suficiente luz. Hace poco pues se le hizo una poda y está empezando a acostumbrarse a la nueva intensidad de luz. Un área húmeda, ¿verdad? Por eso nos hemos movido acá, porque es un poquito más fresca, se nota el cambio en temperatura. Wow, sí. Esto es una raíz aérea que la planta echa cuando llega a cierta altura. Estas son las raíces de anclaje. Y también echa esta raíz que conecta a tierra para alimentarse de ella. Wow. Aquí tenemos un brote que ya a cierta altura pues entonces ella empieza a tirar brotes. Vemos aquella lo alta que está. Wow, sí, mire ese árbol. Esa la hemos dejado ahí a propósito porque el material vegetativo que sale de ahí es más limpio, porque cuando está cerca del tronco tiende a tener a veces hongos y demás, y cuando está arriba está más ventilado. Luego yo lo despego con una escalera y lo utilizo para material vegetativo. Esa planta, si se hubiera bajado al piso, pues al tocar tierra, uno la independiza, luego que echa raíces, la corta más arriba, el bejuco al podarlo se estimula a florecer y entonces crea una nueva planta. Esa es la forma en la que se supone que se opere una plantación de vainilla. Pero en este caso, a mí lo que me interesa no es entrar en esta zona en la fase de producción ahora inmediata, sino obtener material vegetativo, y por eso la dejo que se desarrolle a como mejor ella quiera. Sí. Para los amigos que están mirando, tiene aproximadamente como 30 pies, ¿verdad, Goyito? Sí, fácil. Sí. Fácil. Wow. Y va a seguir hasta que llegue arriba, sí. Y ya no se detiene. Wow, esta está espectacular. Miren qué bonita está esa mata ahí en ese árbol. Wow. Esto era una palma que el huracán María le cortó la parte de arriba. Se ve hasta decorativo, se ve. Sí. Wow. Qué brutal. La más alta que yo. Sí.
¿Y qué tiempo tienen estas matas las que están en este lugar aquí en el área de...? Esta se supone que ya entren en producción a los 3 años, ya esta tienen 2. El próximo año es que entonces debe comenzar a producir ya comercialmente, pero esta es la parte más joven porque aquella está en el lado oeste que sale el sol, esta está en el lado oeste donde se oculta el sol y por eso es un poquito más fresca, ¿no? Para la temperatura más fresca y más hay un húmeda. cambio de temperatura. No es bueno donde da el viento y donde da el sol, porque la retención de agua en el momento de sequía pues es un problema. Ahora bien, cuando también tenemos lluvias en exceso, como está pasando ahora, pues tenemos el otro inverso, que es que entonces nos atacan los hongos y cuando no es una cosa es la otra, pero la agricultura es así y uno como buen agricultor pues tiene que adaptarse a todo eso y manejar todos esos factores a su favor. Aquí pues todavía falta de podar un poco más de sombra, que es la alternativa que tenemos para mantener esta área un poco más, menos húmeda, vamos a decir. Si la humedad aumentara, pues entonces hay que con una sierra telescópica, pues entonces cortar un poco de sombra para que entre más luz y se mantenga entonces menos humedad. Pero hasta el momento se están comportando muy bien, no veo que haya problemas por ahora. Goyito, ¿y aproximadamente cuántas matas hay sembradas aquí en esta finca? Por decir un número, porque las vi que estaban rotuladas por número, más o menos. Sí, hay sobre 200 en la parte de arriba y probablemente 200 en la parte de baja. Estamos por ahí, porque aunque parece que hay muchas, lo que ocurre es que es la misma planta, que muchas veces un bejuco de aquí sube allá, pero sigue siendo, contando como una sola planta, por lo tanto, eso cuando lo miramos, y tampoco están todos los troncos, porque los árboles están tan distantes unos de otros, que cuando vamos a contabilizar, pues da la impresión que son muchas, pero realmente no lo son porque están muy distantes unas de otras. En el caso de los sistemas agroforestales, donde usted siembra al tutor, pues entonces usted se cerciora de colocarlos a la distancia que usted quiere y así maximiza el uso del espacio. Pero en el bosque yo no decidí dónde está cada árbol, ese árbol ya estaba ahí y yo sencillamente lo aprovecho. Y si está aquel a una distancia, pues lo aprovecho allá y el otro lo aprovecho acá. Pero es bien... El sistema agroforestal tiene esas deficiencias. Eso le decían el tigüero. El tigüero, ¿verdad? El tigüero, este estaba seco, pero los muchachos se sentaban ahí y se lanzaban por las cuestas de grama. También se usaba para guardar viandas y cargarlas de un lado a otro, porque se las encontraba. Uno echaba la vianda ahí, llegaba hasta la casa con los ñames, la yautía, las batatas. Entonces, esta que está aquí es otra. Esta es la yagua. Esta es la que le llaman la yagua. Esta es la yagua. Esta se cortaba acá y luego se subía aquí. En esta sección se le cortaba otra tira por acá. Se doblaba esta parte hacia el centro y se le daba un nudo para la parte de atrás, quedaba de esta forma y ahí era que se lavaba ropa. Eso era lo que le decían la petaca. La petaca. La petaca. También se usaba para techar las casas. Se estiraba y con eso pues se techaban las casas. Y la rama se usaba para el Día de las Candelarias, porque en esta zona de aquí fue mayormente poblada por canarios, descendientes de Islas Canarias. Y en Islas Canarias la patrona es la Virgen de la Candelaria. Por eso era tradición. Que aquí todos nosotros, yo lo hacía en mis años de adolescente, recogía todas las que yo podía, porque había una competencia de cuál de las candelarias quedaba más grande. Entonces tú veías a los muchachos de una casa y del otro y del otro, y por la noche todo el mundo estaba pendiente a ver quién prendía su candelaria primero. Y yo no prendía la mía hasta que el otro, para ver si la mía tenía más fuego que la otra. Y se le echaban adentro las mallas, se le echaban pedazos de yagrumo, para que hicieran ruido. Y todo el desecho que había de planta y todo. A gritar que viva la Candelaria, la mujer de las patas largas, era la expresión que se hacía en el campo. También lo que yo escuché, también se le decía tirigüigüi, ¿verdad? Decían el tirigüigüi mayormente se le decía aquel. Era el tigüero o tirigüigüi. Que que está aquí, el tigüero, este era el famoso tirigüigüi, miren esto. Y otro uso que tenía la palma era la escoba. Con esto se amarraba por aquí. Eso para bajar el batey, con esto se bajía el batey. Miren esto. Era otro uso que se le daba. Y del tallo de la palma
se cortaba con hacha y luego con sierra se le iban poniendo, digo, con la hachuela, perdón. Se iba abriendo y se le colocaban cuñas para que abriera y se sacaban unas tablas pequeñas que se llamaban tablas astillas. Y con eso se hacía el piso y las paredes de las casas. Wow. En Cuba y en la República Dominicana todavía se consiguen muchas casas hechas en ese material. Aquí en Puerto Rico pues ya abundan poco, pero en esta zona las casas se hacían y los pisos y las paredes de lo que llamaban tablastilla, que era hecho de la palma. De la palma. De hecho, en San Sebastián hay un sector que se llama tablastilla. En el pueblo de San Y Sebastián. era por eso. Y era por eso, porque las casas eran hechas de tablastilla. Miren esta palma, miren hacia allá arriba. Wow, tiene más de 50 o 60 pies fácil. Fácil. Wow. Sí. Vamos a ver que aquí está una chica. Entonces, aquí estamos empezando con la nueva plantación. Ok. Esta que estamos viendo aquí, ¿qué tiempo aproximadamente tiene? Estas son las primeras plantas. Como había escasez de material, el bejuco se supone que tenga 5 nudos, pero en este caso, como no tenemos tanto material, a veces se utiliza de 3 nudos, y de 3 nudos se tardan más. Esta ya debe tener 2 años, pero si hubiera sido de 5 nudos, pues ya estuviera mucho más desarrollada, pero ya entendemos que quizás el próximo año es probable que ya deba estar en producción. Para los amigos que están mirando, ¿a qué se refiere cuando dice nudo, Goyito? Para el público. Los nudos nos referimos entre hoja y hoja. Ah, ok. Ella tiene esa forma porque cuando llueve el agua va escurriéndose por el tallo. Ajá. Y cada raíz de esta intercepta la gota de agua cuando va bajando. Por eso están alternadas. Y eso le permite a ella absorber agua a través de estas raíces que científicamente se refieren a ellas como raíces de anclaje, pero además de anclaje también sirven para que ella absorba agua. Eso pues hay que contextualizarlo. Yo no pretendo ir en contra de los botánicos, pero de acuerdo a mi experiencia y de acuerdo a lo que he observado, cuando las plantas se parten por alguna razón, ellas siguen absorbiendo agua por acá y también se mantienen ancladas a la planta. Eventualmente, pues cuando ya llega a la altura que usted no la alcanza para polinizarla, hay que doblarla para que ella regrese al piso y seguir el ciclo. Pero aquí estamos empezando a mover la plantación hasta esta parte más húmeda y después le vamos quitando sombra cuando ya se adaptan. Wow. Para los amigos que están viendo, esto es casi una ciencia, por lo que podemos ver, escuchar del amigo Goyito, que si hay poco sol hay que entonces buscar más sol, si hay mucha humedad hay que quitar humedad, etcétera. Prácticamente una ciencia el poder, ¿verdad?, cultivar lo que es la vainilla. Ciertamente conlleva conocer pues botánicamente la planta, observar mucho, porque no todas las plantas se comportan de la forma que lo hace la vainilla. Es una planta que tiene sus cualidades. Todas las plantas de cultivo, como el café, los cítricos y demás, también los tienen. Pero como ya están domesticadas, pues uno las conoce. Pero en el caso de la vainilla, como es un cultivo relativamente nuevo para muchos de nosotros, pues cada día aprendemos más. Aún en los países donde la trabajan, yo he observado que hay cositas como que se escapan. Pero sí se sabe que tanto en Indonesia, que ahora es un gran productor, en Costa Rica, en Perú, en Ecuador, hay un auge en Colombia, en Brasil, del cultivo. Pero como la demanda todavía es amplia, pues tenemos que... hay espacio para crecer, pero es sacrificado. Porque si usted trabaja, ¿cómo usted va a polinizar? Porque la flor no va a esperar que usted salga del trabajo para que la polinice. Por lo tanto, tiene que polinizarla o antes de irse al trabajo o ese día no ir a trabajar. Por lo tanto, es un cultivo que o usted se dedica a él o olvídese de él. O si tiene empleados, los tiene que entrenar para que hagan ese trabajo. Y el día que el empleado entrenado se le va, no cualquier persona se puede hacer ese trabajo. Por lo tanto, es algo que es bien sistemático, es bastante cuidadoso, no es imposible, pero tampoco es un sueño. Es una cosa que conlleva una estructuración y a los que estamos en esto nos ha tomado años ir aprendiendo cómo manejar esto, porque esa parte de la polinización es de las más críticas. Usted puede tener el mejor cultivo, haber invertido mucho dinero y tener todo al día, pero si no polinizó, olvídese que no va a tener vainas. Y si todavía teniendo vainas no las curó adecuadamente, tampoco las tiene. Así que por esa razón es que pagan. Es la segunda especie más cara del mundo. La más cara es el azafrán, que son los pétalos de una flor. Y después le sigue la vainilla y tercero el cardamón.
Ok, estas son las famosas chinches, ¿verdad, Goyito? Sí, esas son las que tenemos que trabajar con ellas porque en esa etapa todavía no tienen alas y están fáciles de controlar mecánicamente. A la vez que echan alas, pues ya la cosa es diferente, porque entonces ya cuando usted se va a acercar a la planta, ellas salen volando. ¿Y en qué le afectan a ella la planta? Ellas le succionan parte de la savia cuando no tienen otra planta sobre la cual alimentarse, porque por eso es que yo no trato de tener diversidad de menú, para que no tengan que comer vainilla nada más, que coman otra cosa también. Que al momento esa es prácticamente la única plaga que hay para... El único insecto y económicamente no me afecta grandemente, porque hay momentos donde las poblaciones suben, pero ella misma se autocontrola. Ahora cuando ellas echen alas, se van fuera del bosque y se van a buscar alimento en otras áreas más calientes. Así que podemos vivir con ellas. Ese es el único insecto que yo puedo decir. Porque aparte de eso, la vainilla a veces viene algún escarabajo y la muerde, pero las aves quizás a veces cogen alguna flor y la dañan, pero realmente no representa una gran amenaza. Representa un problema. Sí. Goyito, tengo entendido que también tiene otros cultivos aquí en esta finca. Tenemos algo de cacao y estamos trabajando un poco de café para el consumo, porque para que los amigos que siguen el tema del café, el café en el mercado mundial, la situación está un poquito delicada y los precios se van a seguir disparando, y no es problema de que el precio suba. El problema es que posiblemente en un futuro tal vez no haya suficiente producción, ya sea por los problemas del clima, el aumento en el consumo de los países y las economías emergentes. Y en ese sentido, pues yo quería asegurarme que para tener producto para mí, para mi familia, pues sembramos un poquito de café sustentable. Y en el caso del cacao, la misma historia. Ya nosotros, por lo menos en mi casa, todo el cacao que se consume es producido aquí. No tenemos que ir a comprar cacao de afuera para tratar de ir en vía de la sustentabilidad. Así que en ese aspecto, pues tratamos de diversificar la finca, pero yendo en esa línea de la sustentabilidad. ¿Y hacia dónde nos dirigimos ahora, Goyito? Vamos al área donde tenemos un par de árboles de cacao, para que los puedan ver y apreciar parte del cultivo. Pues esto aquí ya empecé a parar por ahí. Voy a ver cómo Wow. Hay guineo también por aquí. Estamos aquí ya en el bosque. Esto está espectacular aquí en Lares, Puerto Rico, en la finca del amigo Gregorio Rivera, mejor conocido como Goyito. Vamos a ir hacia el área del cacao, ¿verdad? Ya vimos el área de la vainilla. Ahora vamos a ir a un área que él tiene sembrada de cacao. También nos acompaña Jorge, que está por aquí, que es parte también de la empresa de vainilla. Ya está empezando a lloviznar aquí. Y aquí tenemos lo que conocemos como... Bueno, le dicen la mazorca y la gente dice, pero ¿y por qué eso tiene forma de mazorca? No la tiene. Es que cuando usted la abre, la forma en que están acomodados los granos adentro, cuando usted lo mira, se parece a una mazorca de maíz. Wow. Pero le dicen bellota, le tienen diferentes al nombre. Wow. En este caso, pues hay que cortarle este gancho de acá y hay que ir para que entonces ya aquí está empezando a echar las flores. Mira dónde es que las echa. Wow. Wow. Pero los amigos que están viendo a través de YouTube, como pueden ver, de aquí es que sale el famoso chocolate. De esta, la famosa mazorca de cacao.
Esta está madurando. Sí, en este caso tenemos un problemita aquí con los ratones, porque el cacao, el grano, a menos que se fermente, pues es tóxico, pero la baba que tiene alrededor, al ratón le interesa y por eso lo ataca. Imagino porque es dulce, ¿verdad? Sí, es dulce. De hecho, de eso se hace alguna bebida alcohólica o lo que sea, porque tiene bastante azúcar. Pero luego él solamente le come la baba y suelta el grano que se cae al piso. Pero sí, podemos ver el área donde el ratón, ¿verdad? Hizo de la suya, como dice, wow, miren cómo el ratón se come todo. Goyito, y te voy a hacer una pregunta ya, algo más personal. La verdad que usted debe sentir una paz y una tranquilidad y un orgullo estar aquí en esta finca y haciendo lo que está haciendo. ciertamente, después de haberle dedicado 30 años de servicio al Departamento de Educación y al Departamento de Agricultura y a la Autoridad de Tierra, me siento activo y considero que uno como profesional de la agricultura no puede embotarse. Hay que estar aprendiendo constantemente, hay que seguir buscando información, hay que crecer para no ponerse obsoleto. En ese sentido, muchas personas se retiran y piensan que ya todo terminó. No, yo sencillamente comencé una nueva etapa y ahora mismo pues estoy inmerso esencialmente en la parte de la vainilla. Como mencioné, lo del cacao es sencillamente algo para el uso, no es una siembra comercial ni nada que se parezca. Y obviamente, pues, en la medida en que me es posible, pues a veces damos charlas, damos conferencias sobre estos temas y otros temas, participamos de programas radiales, en todo lo que podamos servir, porque el que no vive para servir, no sirve para vivir. Pues es una de las flores de nuestros campos, que le llaman la amapola. Acá le llamaban la amapola porque hay gente que le dice amapola al hibisco. Pero esta es un bulbo, es un lirio de campo, un tipo de lirio, pero es silvestre. Y en esta finca abunda bastante porque aquí en esta finca había muchas casas. En la década del 50 se hizo un censo y aquí vivían sobre 50 personas. Y ya pues como parte de la ola migratoria se han ido muchas personas. Nosotros nos enseñaban desde niños, pues, con esta amapola, la usábamos, la cortábamos con la espina de la malla que tú viste ahorita. Ajá. Déjame ver si todavía recuerdo. Wow. O sea que la flauta se tapó, pero ese es el concepto. Wow. Era como instrumento. Era una flautita de donde los niños pues nos entreteníamos muchísimo. Me imagino que eso viene de la época indígena. Probablemente, pero más que cualquier otra cosa viene de la necesidad. Wow. Bueno, sonaba algo así. Sí. Y con eso nos entreteníamos un montón, Wow. sonando la flauta por diferentes lugares. Pero ese era el concepto, hacer la flauta de amapola. Ya que estamos en el área aquí de la música, que estamos hablando, ¿verdad?, de sacarle sonido a lo que es la amapola, Goyito, ¿verdad?, como cariñosamente lo conocemos, también es trovador puertorriqueño. Explíquenos un poquito sobre eso. Pues sí, es parte, yo tengo un conjunto típico y en él ejerzo como trovador y a veces pues toco el güiro y compongo a veces algunas canciones. Es algo que lo hago desde más o menos los 19 años y es parte de mi aportación a lo que es el desarrollo cultural y musical del pueblo. Así que en esa parte pues nos desempeñamos y nos agrada mucho, y como la agricultura nos acerca a la tierra, nos hace más sensibles y creo que una cosa complementa a la otra. Goyito, tenemos aquí una cinterna, explícale al público que está viendo qué significa esto aquí.
Bueno, estas fincas, muy particularmente esta que es como en forma de cono, como un cerro, pues tienden a tener unos acuíferos internos bastante saludables. Y por las faldas de este cerro hay como 4 o 5 manantiales. Wow. Y ya la gente que vivía aquí, pues los tenía canalizados y los tenía para su uso, porque era parte de la supervivencia que tenían que tener aquí. Más abajo de este hay uno que aquel no, en la sequía del 60 venían personas de 3 kilómetros y hasta 4 kilómetros a buscar agua en ese manantial porque no se secó. Esto es agua que emana de la tierra, ¿verdad? Es agua que sale del cerro y que ya pues se capta en las piedras, y en este caso pues llega hasta la cisterna y se libera. Si hubiera necesidad de usarla, pues está disponible ahí. Pero según hay otro en la parte este de la finca, pero ya no está dentro de la propiedad, está en otras áreas. Una de las cosas por las cuales la gente no sabe por qué se llama el barrio Piletas, este es Callejones, pero el barrio colindante nuestro que está cerca de San Sebastián se llama Piletas. La palabra pileta, todo el mundo sabe que las piletas donde se lava ropa, pues esa era que donde habían manantiales con barras así de hierro, hacían piletas, hacían unos huecos en la piedra para que se llenaran de agua y formaban unas piletas donde entonces la gente iba a buscar agua y las mujeres iban a lavar ropa. Por eso entonces eran tantas las piletas que había en esa zona que al barrio se le denominó el barrio Piletas, que de ahí es oriundo nuestro jibarito de Lares, Odilio González Arce. Quisiera darle la más expresiva gracias a Gregorio Rivera, mejor conocido como Goyito, y a Jorge Sosa, ¿verdad? Por esa explicación, que esto es un documental de todo lo que es el proceso de la vainilla. Pudimos ver el proceso de la vainilla, pudimos llegar hacia acá, hacia la finca y ver todo, ¿verdad? El suelo, todo el sembrado que él tiene aquí, las matas, las explicaciones. La verdad que estoy sumamente contento por esta oportunidad de estar aquí en esta finca con estos grandes amigos de la vainilla. Pues verdaderamente te agradezco que hayas mostrado interés en documentar estas experiencias que quedarán para la posteridad de lo que son los inicios de una industria que de aquí a un par de años va a dar de qué hablar. Estamos sentando las zapatas del edificio y esperamos que para bien sea y que Puerto Rico sea el que se beneficie finalmente de todo el éxito que reviste el proyecto de la vainilla. Y seguimos caminando.